Hola alumnos, buenas noches. Los saluda el profesor Daniel López del módulo de Ciencias Experimentales. Espero que todos se encuentren muy bien y en unos minutos vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la clase de química, ¿vale? Igual recuerden que deben de tener algo con que anotar y igual, bueno, no está de más tener la calculadora científica, tal vez la ocupemos, tal vez no, ¿ok? Listo chicos, buenas noches y bueno, para los chicos que estén próximos a evaluación, espero y estén muy atentos para repasar la parte de química, ¿vale? Y bueno, ya vemos varios conectados, déjenme checar cuántos estamos. Ok, ya somos 66 en la clase. Saludos a todos chicos, veo alumnos de Cuernavaca, de Cuautla, de Guadalajara, de Aguascalientes, de Jalisco, bueno, Guadalajara, de Zapopan, Los Cabos, Montemorelos. Ok, ¿quién más? De Prepa 4T. Ok, listo, más alumnos de Cancún. Saludos a todos chicos, espero que se encuentren muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a ver la clase de química, ¿vale? Ok, saludos. Saludos chicos. Listo, bueno, vamos a iniciar, ¿vale? También de Tepoztlán. Voy a pasar a la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema de experimentales de la materia de química, ¿vale? Y bueno, recuerden antes de iniciar también que deben de checar que tengan una buena señal de internet, estén cerca del módem, tener un volumen adecuado. Si tienen audífonos, úsenlos por favor. Y bueno, y algo con que tomar nota, ¿vale? Entonces chicos, vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno, como les comentaba, vamos a ver química. Y bueno, vamos a comenzar con la materia y su clasificación, ¿ok? Recordando que química es la ciencia que estudia la materia, su composición y cambios sobre la misma, ¿ok? Recuerde que física estudiaba la materia, la energía, el espacio y el tiempo y su relación que hay entre ellas. En este caso, química solamente va a estudiar la materia, ¿vale? ¿Ok? Y la parte de ley de Pascal están preguntando. No se preocupen chicos, el día jueves retomamos esa parte, ¿va? Con unos 2 ejercicios. El día de hoy vamos a enfocarnos en química, ¿vale? Ok chicos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con el primer tema de química, que es materia y su clasificación. Y bueno, ¿por qué clasificar esta parte de la materia, ¿no? Y bueno, porque sabemos que en todo lo que se maneja, independientemente de lo que del rubro que se esté manejando, siempre debe de haber un orden, una categoría, un homogenizar las cosas para que obviamente no existan confusiones en el futuro, ¿no? Al igual que clasificas libros, juguetes, música, códigos, lo que quieras, siempre va a haber un orden. Al igual que en la ciencia, hay una manera de ordenar las cosas. Y bueno, en la parte de materia también lo existe, ¿ok? Y bueno, como concepto voy a hacerlo un poco más pequeño para que ustedes puedan apreciar esta parte. Ahorita hago más grande la imagen, no se preocupen. Vamos a bajar el texto para que todos lo podamos ver. Ok chicos, entonces este es el concepto de materia. Materia es todo lo que tiene masa, ¿ok? Y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que va a tener un volumen, ¿ok? Igual lo pueden ahí anotar como una notita. Igual puede ser una pregunta de examen, que es materia, ¿no? Y bueno, materia, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que va a tener un volumen, ¿vale? Y obviamente se puede presentar en todos los estados que conocemos: sólido, líquido, gaseoso, plasma, entre otros, ¿ok? Los que normalmente conocemos, generalmente todos, es sólido, líquido, gaseoso, ¿vale? Y bueno, esta materia se clasifica en 2 grandes grupos: sustancias puras y mezclas, ¿ok? Entonces hasta ahorita ya vimos lo que es el concepto de materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esto quiere decir que va a tener un volumen, ¿vale? Entonces ahí en sus notitas podría ser la primera nota que van a tener ahí en su cuaderno, el concepto de materia, ¿vale? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y que se presenta en sus estados: sólido, líquido, gaseoso, plasma, etc. Ok, y bueno,
La primera clasificación de estos, de la materia, las dos grandes clasificaciones, perdón, de la materia, es sustancias puras y mezclas, ¿vale? Entonces ya vimos el concepto, materia, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ahora bien, espero que esa parte ya la tengan, si no lo bajo nuevamente. Como lo comentábamos, materia se va a clasificar en sustancias puras y mezclas. Y dentro de ellas, sí, también se van a clasificar en sustancias puras elementos y compuestos, y en mezclas se va a dividir en heterogéneas y homogéneas. Vamos a hablar a detalle conforme avancemos de la clase, pero esta es la clasificación en general. La materia se divide en sustancias puras y mezclas, y cada una de ellas se subdivide, por ejemplo, sustancias puras en elementos y compuestos, mezclas heterogéneas y homogéneas, ¿vale? Listo chicos, espero y estén tomando notas para tenerlas ahí en su cuaderno y posteriormente estudiar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahorita? El concepto de materia, sabiendo que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y bueno, obviamente eso quiere decir que tiene un volumen. Recuerden que... Ok, y bueno, sobre esto también recuerden que puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, plasma, etc. Y la gran clasificación de la materia es sustancias puras y mezclas. Entre ellas, sustancias puras se dividen entre elementos y compuestos. Y las mezclas en heterogéneas y homogéneas, ¿vale? ¿Sale? Entonces, comenten si ya tienen listo esta parte de estos apuntes. Y pasamos a la siguiente página de nuestra presentación del día de hoy, ¿vale? Ok, ya vamos un listo. Nos esperamos con otros 3 listos más. 2 listos, 3, 4, ya nos pasamos. Ok, listo. Entonces estos son los primeros conceptos. Ahora bien, vamos a hablar primero sobre las sustancias puras, ¿ok? El primero, bueno, permítanme. Estas van a estar formadas por un solo tipo de sustancia, ¿ok? Y van a tener una composición fija, ¿ok? Solamente se van a componer por una sustancia y van a tener composición fija. Se subclasifican en elementos. Los elementos fácil es todos los que se encuentran en la tabla periódica. El oro, el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, el neón, ¿qué más? Sodio, potasio, etcétera. Todos los que están en la tabla periódica, que todos la podemos adquirir en cualquier papelería cerca de casa. Ok, todos esos elementos, todos los que contengan en la tabla periódica son elementos, ¿no? Ok, y todos ellos son sustancias puras. Sustancias puras se va a dividir en elementos y compuestos. Ok, compuestos son todos aquellos que van a tener 2 o 3 sustancias puras y van a tener una unión química entre ellas, ok, enlaces. Por ejemplo, el agua, que sabemos todos que es H2O. Ok, son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El ácido sulfúrico, que es H2SO4. La sal de mesa, que es cloruro de sodio, NaCl, etcétera, etcétera. Ok, entonces todos esos que tengan una fórmula química son compuestos, ¿vale? Y todos los que están en la tabla periódica son elementos. Lo vamos a ver también a detalle adelante, ¿ok? Pero bueno, en sustancias puras, recuerden que va a ser un solo tipo de sustancia y va a tener una composición fija, ¿ok? La composición no cambia en esta parte de sustancias puras, va a ser fija y se subclasifican en elementos y compuestos. Hablando de elementos, lo comentábamos, son todos aquellos que están en la tabla periódica, ¿ok? Por ejemplo, los metales, los no metales, los alcalinoterrios, etcétera, ¿no? Pero bueno, los más comunes, por ejemplo, ahí lo tenemos: el oro, el hierro, la plata, el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, etcétera. Todos ellos son elementos. Y los compuestos van a tener enlaces químicos, van a tener unión de enlaces químicos y van a tener una fórmula. Por ejemplo, el agua, la fórmula del agua es H2O. La sal de mesa, la fórmula de la sal de mesa es NaCl, cloruro de sodio, ¿ok? De varios ácidos, por ejemplo, dimos un ejemplo del ácido sulfúrico, que es H2SO4, tiene una fórmula química, el ácido clorhídrico, HCl, etcétera,
¿vale? Y bueno, siempre van a tener ellos también propiedades específicas que las van a caracterizar y como, por ejemplo, van a tener una propiedad como es la densidad, un punto de ebullición, un punto de fusión. ¿Ok? Recordando que punto de ebullición es el punto en temperatura donde cambian de un estado a otro. Por ejemplo, de sólido a líquido, líquido a gaseoso, etc. Y el punto de fusión es donde están perdiendo completamente sus propiedades. ¿Vale? Y obviamente estos no se van a poder separar en otras sustancias. Se podría decir la parte más pura de ellas. Por eso son sustancias puras. Y por procedimientos físicos no va a ser posible realizar este procedimiento de separarlas. ¿Ok? No se pueden separar. Es la parte más pura de lo que es la materia. Sí, y bueno, van a tener propiedades específicas, como comentábamos, que las van a caracterizar. Densidad, punto de ebullición, punto de fusión. ¿Vale? Y bueno, y se subdividen las sustancias puras en elementos y compuestos. ¿Vale? Elementos, todos los que están en la tabla periódica. Compuestos, todos los que tienen una fórmula química, como el agua, como la sal de mesa, etc. ¿Vale? Ok, comenten si ya está lista esta parte en que hayan escuchado, les haya quedado esta parte de sustancias puras y pasamos a la siguiente, ¿vale? De todas formas, más adelante vamos a realizar unas actividades para practicar a ver si ya tenemos esta parte lista. Ok, ya hay varios listos, entonces continuamos, chicos. Y bueno, como les comentaba, ya tenemos aquí más a detalle lo que es un elemento químico y también lo que es un compuesto, ¿no? Por ejemplo, el elemento químico solamente va a estar formado por un tipo de átomos. Es la unidad básica de la materia. Y bueno, van a estar unidos entre sí, como comentaba, con enlaces químicos. También no se pueden descomponer en otras sustancias puras más sencillas. Esta es la parte más sencilla en que las van a encontrar. Y bueno, lo que comentaba, todas las que están registradas en la tabla periódica son ejemplos de elementos químicos, ¿vale? Todas las que están en la tabla periódica son elementos, no hay más. ¿Va? Y bueno, referente a la parte de compuestos, como comentaba, que van a estar formados por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Y sus proporciones siempre van a ser fijas, por eso van a tener una composición química que no va a cambiar. Se pueden descomponer en sus elementos formadores solo utilizando procedimientos de separación química. Separación física, nunca los vas a poder separar, solamente con separación química. Y bueno, para reconocer los tipos de elementos que están presentes en un compuesto, este es como un tip. Puedes ver la cantidad de mayúsculas que hay. Por ejemplo, lo voy a hacer más grande nada más para que podamos observar. Ahorita lo regreso a su parte normal. Y lo voy a mover. Permítanme. Ok, lo que les comentaba. Por ejemplo, el carbonato de sodio que tenemos aquí. Permítanme, déjenme y lo muevo un poco. No sé. Por ejemplo, el carbonato de sodio es NaCO3. Voy a borrar esta parte para que puedan ver. Ajá, el carbonato de sodio. Bueno, lo que les comentaba que para reconocer los tipos de elementos que están presentes en un compuesto, como que un tip es ver las mayúsculas que hay en él. ¿Ok? Recordando que todo compuesto va a tener una fórmula química. O sea que va a tener en su fórmula química más de un elemento, ¿no? Por ejemplo, en la forma que les comentaba es omitiendo las mayúsculas, es checar cuántos elementos la componen. Por ejemplo, aquí tenemos Na con una mayúscula nada más, este es sodio, ¿no? Es un elemento. C es otra mayúscula, el carbono. Y O es otra mayúscula, el oxígeno. Tiene una molécula de sodio, una de carbono y 3 de oxígeno, porque es NaCO3. Pero en realidad sabemos que está conformada por 3 elementos, Na, C y O, ¿no? Que es sodio, carbono y oxígeno, y es el carbonato de sodio, ¿vale? Entonces, una manera de reconocer este tipo de elementos, como les comentaba, este tipo de compuestos, saber cuántos elementos lo componen, es checar las mayúsculas que tiene la fórmula. Por ejemplo, en tenemos 3 mayúsculas, la N, la C y la O. Obviamente, si después de una mayúscula del lado derecho va a haber una minúscula, es parte del símbolo de ese elemento. Por ejemplo, Na sabemos que es el símbolo de sodio, C de carbono y O de oxígeno.
¿vale? Pero es como un tip para saber cuántos elementos componen a un compuesto, ¿va? Como por ejemplo ese, ¿no? Ok, lo puse más grande para que pudieran apreciarlo. Regreso a cómo estábamos. O bueno. Y bueno, eso es todo referente a sustancias puras. Recuerden que sustancias puras es una parte de la clasificación de la materia, ¿vale? Estamos ahí, en cómo se clasifica la materia. Ya estamos viendo la parte de sustancias puras. Después vamos a pasar a mezclas. Entonces, en sustancias puras, recuerden que elementos químicos solamente van a estar formados por un tipo de átomos y es la forma más básica en que los vas a encontrar. No se van a poder descomponer o separar en otras sustancias puras. Esa es la parte más elemental de las sustancias puras. Y todas ellas son las que están registradas en la tabla periódica, ¿vale? Entonces todos aquellos que estén en la tabla periódica son elementos. ¿Ok? Y bueno, la parte de compuestos van a estar formados por la unión de dos más elementos de la tabla periódica. Ok, sí se pueden descomponer en sus elementos formadores, pero no por separación física, sino por procedimientos de separación química. Y bueno, para saber qué es un compuesto, como les comentaba, recuerden que su composición va a ser fija, entonces la parte de van a tener siempre una fórmula química. Ok, si ven una fórmula química con una o dos más mayúsculas, quiere decir que es un compuesto. Como el agua, que es H2O, o como el que acabamos de ver, que es el carbonato de sodio, que es NaCO3, ¿vale? Listo. Ok, chicos, entonces comenten listos y ya tenemos lista esta parte. Estamos viendo química, es ver mucha teoría también, entonces hay que enfocarnos también en ir tomando notita para que en el examen no nos sorprendan con una pregunta y ya tengamos la base de todo, ¿vale? Ok, ya tenemos más de 3 listos. Avanzamos más rápido que en física, por lo que veo creo que no vamos a tener problemas con química. Ok, entonces, ya hablamos todo lo referente a la primera clasificación de la materia, que era sustancias puras. Ahora vamos a hablar de la otra, que es mezclas. Ok, entonces, estas mezclas van a estar formadas por 2 o más sustancias puras. Ok, entonces cuando ya veas algo de que diga formado por 2 o más sustancias puras, ya sabemos que son mezclas. No confundir la parte de que los compuestos estaban formados por 2 o más elementos, ¿ok? En estos son formados por 2 o más sustancias puras, ¿ok? Y bueno, esto y también la parte de todas las sustancias puras que lo contienen no van a cambiar, no van a perder sus propiedades específicas, que las propiedades específicas de las que habíamos hablado eran densidad, punto de ebullición, punto de fusión, ¿ok? Esas propiedades, cada una de las sustancias puras que contengan estas mezclas no va a cambiar, va a ser la misma, ¿ok? Entonces, dentro de estas es una mezcla física, no hay como tal una interacción química, ¿ok? La composición obviamente va a ser variable, por lo que va a poder cambiar la cantidad de la sustancia al mezclar. Por ejemplo, una mezcla de ellos, como vemos ahí en la imagen, es el café. Recordando que pues la composición va a variar de acuerdo a la cantidad de sustancias puras que añadas a tu mezcla, ¿no? Por ejemplo, del café, si lo quieres más amargo, pues le vas a poner más café, ¿no? Esa composición puede variar. Dulzor, o muchos no le ponen nada de azúcar, otros demasiada, otros moderada, le ponen crema a su café, etcétera, ¿no? Vainilla, etcétera, etcétera. Entonces la composición de una mezcla cambia al gusto de cómo se esté realizando o también de acuerdo a las propiedades que quieres que tenga. Por ejemplo, en el concreto, la cantidad de grava que le vas a adicionar, el tamaño también de la grava, no sé, la dureza que quieres que tenga ese material, etcétera, ¿no? La composición va a ser variable y va a ser de acuerdo a las finalidades que quieras que tengan, ¿no? Y bueno, esta parte de mezcla se pueden separar por procedimientos físicos como tamizar, eso quiere decir como ir por filtrado también, etcétera, ¿no? Y bueno, y su clasificación de estas es homogéneas y heterogéneas, ¿vale? Entonces ya vimos lo que son las mezclas, así como tip, si dice 2 o más sustancias puras, ahí en los conceptos que vean en las preguntas de opción múltiple, ya saben que se está hablando de una mezcla, ¿ok? Y que no van a perder sus propiedades específicas de cada una de ellas, de las sustancias puras de las que estamos hablando. Son mezclas. Que la composición es variable, es mezcla, ¿ok? Entonces, y que se pueden separar mediante procedimientos físicos, no hay más, es mezcla,
¿vale? Entonces, ya están comentando listo, o bueno, quisieron comentar listo con una L, pero igual, si ya están listos, pasamos a la siguiente. Si ya tienen este concepto, también ya ahí anotado con sus notas en el cuaderno, con unas palabras clave que ustedes quieran poner también para estudiar, adelante, ¿eh? Ok, ya vamos 2 listos, nos vamos con otros 2 listos más. Perfecto. Ok, continuamos. Entonces, ahora es hablar a detalle sobre las mezclas homogéneas y heterogéneas. En lo que comentaba, en la parte de homogéneas, va a haber una diferencia entre homogéneas y heterogéneas, ¿no? Ambas están compuestas por varias sustancias puras, pero va a haber algunas propiedades que las van a diferenciar. Por ejemplo, en homogéneas, los componentes no se pueden distinguir a simple vista. ¿Ok? Ok, me comentan unos que ya han sábado su examen. Perfecto, a tomar las notas que puedan, a realizar la actividad después de clase y a seguir repasando, ¿vale? Mucho éxito. Pero bueno, entonces lo que comentábamos de homogéneas es que los componentes no se van a poder distinguir a simple vista. Vas a ver, por ejemplo, el café. Cuando tenemos el café no podemos ver la cantidad de azúcar, la cantidad de café, la cantidad de agua. Simplemente esa mezcla ya no se puede distinguir a simple vista los componentes. Tienen una apariencia obviamente uniforme. Esas son las mezclas homogéneas, que no puedes ver los componentes de la misma y que la apariencia, es uniforme. Ok, también se conocen como disoluciones. Existen disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Ok, por ejemplo, una mezcla homogénea gaseosa podría ser el aire, recordando que pues el aire tiene oxígeno, pero no completamente es oxígeno, también tiene otros gases, ok, está compuesto de otros gases. Entonces esto también, las mezclas gaseosas también existen, ¿vale? Y dentro de las mezclas heterogéneas, obviamente si en la otra no se pueden ver sus componentes, pues en esta sí, ok. Esta mezcla no va a ser uniforme, no va a ser homogénea como tal, como lo dice la palabra. ¿Sí? Se van a poder distinguir sus componentes a simple vista o por medio de una lupa o un microscopio también se van a poder distinguir, ¿vale? Entonces dentro de estas mezclas heterogéneas, por ejemplo, a la hora de, no sé, prepararte tu cereal, ¿no? Puedes ver el cereal y puedes ver la leche. No sé, en una mezcla de concreto se puede ver la grava, se pueden ver sus componentes, ¿no? Ok, también se puede separar por técnicas físicas y los componentes de la mezcla no se encuentran unidos entre enlaces ni nada de esto, solo interactúan entre sí, ¿vale? Recordando que esto solamente es una mezcla, pero no va a haber interacción química, ¿vale? Y listo, entonces mezclas homogéneas, su apariencia es uniforme, no es posible a simple vista apreciar los componentes de la misma. Heterogénea, todo lo contrario, sus componentes sí se pueden distinguir y esta mezcla no es uniforme, ¿vale? Ya están listos, comenten listos y continuamos con la clase, ¿vale? Ok, listo. 2 listos. Nos vamos con un listo más. Perfecto. Ya tenemos un listo más. Ahora bien. A ver, vamos a ver. Fíjense, esta es una pregunta tipo examen muy sencilla. La voy a bajar un poco para que la puedan apreciar todos. Ahí está. Ahí. Ok, dice, sustancias puras formadas por varios tipos de átomos. Ok, ¿es una mezcla, un elemento o un compuesto? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ustedes coméntenme. A, B o C. O mezcla, elemento, compuesto, también pueden comentar. Sustancias puras, formadas por varios tipos de átomos. Ay, todos están comentando diferente. ¿Qué pasó, chicos? Ok, fíjense, no dice que está formado por varias sustancias puras. Si estuviera formado por varias sustancias puras, sería una mezcla, pero no dice eso, dice que es una sustancia pura, o sea, no hay de más. Si es una sustancia pura, o es un elemento o es un compuesto. Una mezcla no puede ser. Una mezcla está formada por más de una de sustancias puras. Te dice que es una sustancia pura, o sea, ya te lo está diciendo. No hay más, es elemento o compuesto, sustancia pura, formada por varios tipos de átomos. Ok, recuerden que el elemento solamente va a estar formado por un tipo de átomo, entonces la única que nos queda es el compuesto, que el compuesto recuerden que es una fórmula química, y por
en D va a estar formada por varios tipos de átomos, como por ejemplo el agua, que es H2O. Entonces A es incorrecto, B es incorrecto, C es la respuesta correcta. Hay que checar bien, leer bien la parte del texto para poder tener, porque en primera nos dice sustancias puras, ¿ok? Ya te está diciendo que es una sustancia pura. Mezclas no entran dentro de sustancias puras, es la otra parte de la clasificación. Entonces está entre elemento o compuesto. Y ya que te dijo que es por varios tipos de átomos, entra en compuestos. Si solamente fuera por un átomo, por un tipo de átomo, sería elemento, no hay más. Pero nos está diciendo que por varios, entonces la respuesta correcta es C, compuesto. ¿Vale? Ok, ya vi muchos Cs, pero también vi unos Bs. También vi unos As, entonces hay que tener cuidado al leer la pregunta, ¿ok? Muchas veces es por eso, por leer rápido o algo, se nos va, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿vale? Porque yo sé que ustedes lo saben. Ok, listo, entonces vamos a continuar con una actividad más. Sí, entonces en esta... Ay, lo voy a bajar un poco para que la puedan... Ay. Bueno, les voy a leer lo que dice. Simplemente vamos a ver si es una sustancia pura o es una mezcla, ¿ok? Por ejemplo, vamos a comenzar con la primera y ustedes me dicen si es sustancia pura o mezcla. Por ejemplo, la primera nos dice sal de mesa. Sal de mesa sería una sustancia pura o una mezcla. Los leo, chicos. Sal de mesa, sustancia pura o mezcla. ¿Qué dicen? ¿Quién gana? Ok, voy a leer los comentarios. Entonces, comenzamos con sal de mesa, ¿eh? Luego nos saltamos al siguiente y así, consecutivamente. Ok, ya tenemos sal de mesa pura. Tenemos dos puras. Ya tenemos ahí una mezcla. Ok, sustancia pura. Ya tenemos mezcla. Tenemos otro que dice pura. Está ganando pura, está ganando pura. Ok, damos unos 5 comentarios más y decimos la respuesta correcta. Pura mezcla, ok. Bueno, vamos a desmentir. Recuerden que sal de mesa tiene una fórmula gaseosa mezcla, ok. Yo creo que dijeron que era una mezcla gaseosa. Pero bueno, sal de mesa todos la conocemos. Es la sal que utilizamos para cocinar. Y la sal de mesa tiene una fórmula química que se conoce como NaCl. La sal de mesa es cloruro de sodio. Y como tiene una fórmula química, es una sustancia pura. De hecho, es un compuesto. ¿Vale? Entonces, y recuerden que compuestos están dentro de sustancia pura. La respuesta correcta es sustancia pura para sal de mesa. Y está en compuestos. ¿Vale? Abraham ya es aquí famoso en las clases de fortalecimiento. Sí, ni pesa, Abraham. Si dijiste mezcla, estaba incorrecto. Es sustancia pura. Vale. Ahora vamos con la barra de oro. Ya se están adelantando. Entonces ya, voy a pasar a la siguiente. La barra de oro, díganme, ¿la barra de oro es una sustancia pura o una mezcla? Ya vamos 2 puras, 3 puras. ¿Cuántas más puras? 4, 5. Ok, creo que ya nos está quedando claro esto. Sí, de hecho, es una sustancia pura. La barra de oro es simplemente oro. Es un elemento de la tabla periódica. Está como, en la tabla periódica está como AU. Ese es el símbolo del oro, AU. Entonces, sí, es una sustancia pura. Entonces, chicos, ya que tuvimos muchas respuestas y en mayoría correctas, pasamos a la bebida gaseosa. ¿Es una sustancia pura o una mezcla? Nada más pónganse así en su mente, ¿la gaseosa estará en la tabla periódica? Pues no, ¿verdad? ¿Será un compuesto? Creo que tampoco. Entonces, ¿qué sería? Ok, sí, ya tenemos varias mezclas. Y es correcto, la gaseosa es una mezcla. Recuerden que tiene colorante, tiene azúcar, tiene agua, tiene gas, etcétera, etcétera. Ok, es una mezcla. Ahora vamos con el slime. ¿El slime es una sustancia pura o es una mezcla? El slime, la que todos los peques, que estuvo muy de moda y creo que sigue. ¿Sí? El slime, ¿es sustancia pura o mezcla? Ya vi varias mezclas. Pues obviamente el slime no va a estar en la tabla periódica. Y tampoco es un compuesto. Ahí tiene jabón, me parece, agua, pegamento, me parece que también le ponen, etcétera, etcétera. Ok, entonces es una mezcla homogénea, no podemos ver los componentes, pero como tal es una mezcla del slime. Ahora vamos con una nube. Una nube es una mezcla, un compuesto. Ok, ¿qué es la nube? Ok, me parece que ya están comentando para nube mezcla.
Es correcto, la nube es una mezcla gaseosa. Sí, que contiene agua y otros gases. Bueno, también oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nube es una mezcla, ¿vale? Entonces, ahora pasamos a agua y aceite. De hecho, hay así como un dicho, no sé si sea un dicho o no, pero dicen como el agua y el aceite, ¿no? Eh, Dicen que no se mezclan, pero como tal sí es una mezcla, pero es una mezcla heterogénea, ¿sí? Los componentes están separados de la misma, ¿no? El agua y el aceite es una mezcla heterogénea, ¿vale? Bueno, ya terminamos esta partecita. Pasaríamos a la siguiente. Y ustedes me dicen si está bien. Permítanme. Vamos a pasar ahora. A ver. Vamos a hacer esta de aquí. Va. La voy a bajar un poco. Sí. Permítanme. Listo. Ahora tenemos estas. Todos diferentes aquí, elementos, compuestos, mezclas. No, elementos y compuestos. Aquí nada más tenemos que separar cuáles son elementos y cuáles son compuestos. Ok, vamos a hablar sobre ellos. Voy a quitar la tablita. Ya sabemos qué vamos a hacer. Separar en elementos y compuestos, ¿vale? Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Dice, el aire es una mezcla de diferentes tipos de gases, entre los cuales se tiene al nitrógeno. El nitrógeno, N2, ¿sería un elemento o un compuesto el nitrógeno? Díganme. Comenzamos con nitrógeno. ¿Es elemento o es compuesto? Ok, espero su respuesta, chicos. Ahí el Abraham ya está armando ahí el relajo en la clase. Ya vi. Abraham. Ok, elemento, todos están comentando elemento, es correcto. Ya Abraham ya nos hizo reír un poco. Sí, es un elemento, el nitrógeno. Ahora vamos con el oxígeno. ¿El oxígeno es un elemento o un compuesto? Los leo. Ahora vamos con oxígeno. Ya hubo 2 elementos. Nos vamos con 2 respuestas más. Flor está perdida, chicos. No, ya no estamos con mezclas, solamente estamos dividiendo en elementos y compuestos, ¿vale? Elemento, es correcto, ya tuvimos más de 5 elementos, también es un elemento el oxígeno. Ahora vamos con dióxido de carbono. Tiene una fórmula de CO2, dióxido de carbono CO2. ¿Sería un elemento o un compuesto? Vamos con dióxido de carbono. ¿Elemento o compuesto? Dióxido de carbono tiene una fórmula de CO2. Ok, ya tenemos 2 que es compuesto. Recuerden, cuando tenga más de una mayúscula y tenga una fórmula química, es un compuesto, ¿vale? El dióxido de carbono tiene carbono y tiene oxígeno, tiene más de un elemento, ¿vale? Entonces es un compuesto. Ok, ahora vamos con el vapor de agua. El vapor de agua y solo está en forma gaseosa, pero es H2O. El vapor de agua, el agua, H2O, elemento compuesto. Ya hay 3 compuestos. ¿Qué más? Flor otra vez escribió mezcla. Creo que Flor está jugando con nosotros, ¿eh? Vapor de agua compuesto, es correcto. El vapor de agua es compuesto. Muy bien. Ahora vamos con argón. Argón. A-R-G-O-N. Argón. El argón es un... Aquí lo voy a poner, a ver si lo pueden ver. Argón. ¿El argón es un elemento o un compuesto? Argón. Ya estamos con el argón, ¿eh? Ya hasta dicen que Flor se está metiendo en la mente de sus compañeros. Flor, tienes mucha influencia en tus compañeros. Apóyalos, por favor. Argón es un elemento exacto, muy bien, es correcto, chicos. Creo que nos está quedando clara esta parte. Entonces, si tenemos ahí en el examen, hay que diferenciemos elementos y compuestos, creo que ya no va a haber problema. Al igual que con las mezclas y las sustancias puras. Perfecto, chicos. Me da mucho gusto. Entonces, si les parece, y de hecho sí, José tiene razón, está dentro de los gases nobles.
Ok, entonces vamos a pasar ahora a un temita más de química, aprovechando la clase del día de hoy, ¿va? Vamos a ver el modelo atómico actual, ¿ok? Vamos a hablar sobre esta parte y continuamos, chicos, ¿vale? Ok, ya, siguen comentando lo anterior, ya empezamos con esta parte del modelo atómico actual, ¿vale? Ya denos el certificado, ya muy cerca, Andrés, ya muy cerca, y ustedes lo van a ganar, es lo mejor de todo. Ahí me invitan al mole, a la asada, a lo que vayan a hacer, por favor. Ok, ya pasamos al siguiente tema. Estamos con el modelo atómico actual, ¿vale? Chicos, yo sé que todos van a pasar, así que voy a ir a demasiadas fiestas. Ok, bueno, entonces, como concepto, ya lo habíamos dicho que química es la ciencia que va a estudiar tanto propiedades y como el comportamiento de la materia, ¿ok? Esto sí o sí les va a venir en el examen. Que diferencia es química, física. Por ejemplo, física, recuerden que se ven 4 conceptos, que es energía, espacio, tiempo y materia, ¿ok? Y en esta química solamente se enfoca en la materia, ¿ok? En sus propiedades y en su comportamiento, ¿va? Entonces, ya que pues vamos a hablar sobre la materia, vamos a ver la parte más pequeña de la que la podemos encontrar, la materia, ¿ok? Dentro de química. Ok, como comentario también la materia es el material físico del universo, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos chicos, ¿va? Nada más era para retomar y ver que estén atentos con estos conceptos, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, de la materia como propiedades generales, todos tienen volumen, peso, una inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad, etcétera. Eso es dentro de las propiedades generales y propiedades específicas se van a encontrar físicas y químicas, ¿no? Físicas, color, olor, solubilidad, dureza, conductividad, etcétera, ¿no? Dentro de químicas, pues los cambios estructurales que sufren las sustancias al estar en contacto con otras, ¿no? Ok, recuerde que cambios estructurales, por ejemplo, el hierro cuando se oxida se forma el óxido de hierro. También se forman sulfuros de hierros, carbonatos, etcétera. Recuerden que todos los metales no los encuentran como tal así en la Tierra, sino los se encuentran en su estado natural en forma de compuestos, como sulfuros, óxidos, carbonatos, etcétera, ¿no? Entonces, esas propiedades específicas de la materia también, ¿vale? Y bueno, cambiando ya, siguen comentando elemento y compuesto. Yo creo que ahí se les atoró la transmisión o no sé qué pasó ahí. Pero bueno, ya estamos con la parte del átomo, ¿ok? Y bueno, recordando que las sustancias químicas van a tener ciertas características y las van a distinguir de una de otras. La parte más pequeña de la materia, de que ya la puedes encontrar hasta ahí. Ya, mira, ya hasta me están invitando a Cancún si pasa. No, sí, van a pasar. Con el viaje todo pagado, ahí dice, ya le tomé captura. Ok, pero bueno, retomando la clase, la parte átomo, de hecho la palabra átomo como tal significa indivisible. O sea que hasta ahí va a llegar la parte en donde puedes dividir la materia, vas a llegar hasta la parte del átomo. ¿Ok? Ya después sobre ello se va el elemento, el compuesto, una molécula, mezclas, etcétera. Pero la parte indivisible de la materia es el átomo. ¿Ok? Por eso se estudia a partir del átomo. ¿Va? Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, como leyes, están la ley de conservación de la materia y ley de la conservación de la energía. Recuerden que la materia no se puede crear ni destruir, solo se transforma, ¿ok? Entonces esto es como que también casi un sí o sí les va a venir como pregunta de examen, ¿no? Entonces la materia, la ley de conservación de la materia no se puede crear, no se puede destruir, solo se transforma, ¿vale? Ah, no, que voy muy rápido. Ok, también que me vaya a Los Cabos. No, me va a faltar tiempo, yo creo, pero sí, claro que sí, por allá voy a andar. Ok, que no alcanzan a apuntar. Le vamos a dar un enfoque ahorita más adelante, por eso pasé un poquito rápido. Pero en esto sí me interesa que lo anoten. Sí, fíjense, sí le voy a dar su tiempecito. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan apreciar mejor. Permítanme. Ok, ley de conservación de la materia, la que estamos viendo ahorita. Ay, se me movió, permítanme. Ay.
Ahí está, ley de conservación de la materia. Lo que les comentaba, la materia no puede crearse ni destruir, solo se transforma. ¿Ok? Esa es la ley de conservación de la materia. Como les digo, les va a venir de energía o de la materia o ambas como concepto. Entonces sí o sí, anótenlo, tomen capturas o o bueno, como gusten. ¿Va? Ok, entonces ya. Ahora les voy a poner la ley de conservación de la energía. Es esta. La energía no puede ser creada o destruida también, o sea, es lo mismo. Pero va a cambiar de una forma a otra, ¿ok? Energía cambia de una forma a otra. Y en la parte de materia dice que se va a transformar, ¿ok? Entonces la energía va a cambiar de una forma a otra, ¿ok? Entonces ya tenemos la ley de conservación de la energía y ley de conservación de la materia. ¿Ok? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ley de conservación de la energía es que tampoco se crea o se destruye, únicamente va a cambiar de una forma a otra. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte de la combustión de un auto va a pasar de energía de combustión a energía mecánica. ¿Sí? No se está creando, no estamos creando energía, tampoco la estamos destruyendo, solamente se está transformando en otra, se está cambiando en otro tipo de energía. ¿Ok? Y la materia tampoco se puede crear o destruir, solamente se va a transformar. ¿Vale? Entonces, estos como dos, anótenlo. Y bueno, yo creo que ya le dimos un buen tiempecito para anotarlo. Vamos a continuar para aprovechar el tiempo del día de hoy. Ya se incorporó un alumno de Xochitepec. Xochitepec, Pueblo Mágico. También invítenme a su fiesta cuando reciban su certificado, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, chicos. Ya después nos ponemos de acuerdo con las pachangas, ¿va? Entonces, esto ya tiene mucho, ¿eh? El concepto del átomo no crean que es algo moderno, que la ciencia es algo moderno, ¿no? Ya tiene, de hecho, desde antes de Cristo, ¿no? Esto como concepto empezó por grandes filósofos. Recuerden que estos grandes filósofos, esos grandes eruditos, eran multidisciplinares, o sea, no nada más era filosofía, sino también en la parte de ciencia, astronomía, etcétera, ¿no? Eran completos. Ok, entonces, en el año 400 antes de Cristo, como concepto del estudio de la ciencia, se dividía en dos. Leucipo y Demócrito decían que la materia se componía de la parte más elemental, lo que era el átomo, que como les dije, significa indivisible. Ellos decían que había una parte de la materia en donde ya no se podía dividir más, una parte pequeña, y de ahí podría partir el estudio. Aristóteles, por otro lado, decía que se dividía la materia en 4 elementos muy importantes, como en el Avatar, o en muchos animes o caricaturas, que es el fuego, la tierra, el agua y el aire, ¿no? Entonces eran esas por separado esos dos conceptos referente al estudio de la materia, ¿no? Iniciando hace muchos años. Y bueno, obviamente sobre lo que se trabaja y lo correcto es a partir del estudio del átomo y no por la parte de los elementos del Avatar o así, ¿ok? Entonces esto inició hace mucho, ellos ahí se quebraron la cabeza comenzando con estos conceptos, ellos comenzaron en ese tiempo y hasta ahora se siguen manejando, ¿no? Ok, entonces esto es referente a la historia de lo que es la materia y recuerden que la materia es referente a partir del átomo, que es la parte indivisible de la materia, ¿ok? La parte más pequeña que podemos encontrar, ¿vale? Ok. Y bueno, sobre la misma materia, todos los científicos que han cambiado la concepción del universo partieron de esa parte. De hecho, Dalton, Thomson, Rutherford, Niels y todos ellos presentaron un modelo atómico. Y sobre ese mismo modelo atómico, que fue cambiando conforme al tiempo, fueron ganando sus premios Nobel, ¿no? Varios de ellos que están aquí son premios Nobel en química o en física, en ciencias, ¿no? Ok. Dicen que si existe una medida más pequeña que el átomo. Para el estudio de la materia no. Hasta ahí llega, hasta el átomo. ¿Ok? Yo qué teoría apoyo. En el anime, pues me gustan mucho los animes. Es lo de la materia de fuego, el aire, ¿no? Pero en ciencia, pues lo correcto que es el átomo, ¿vale? ¿Ok? Pero bueno. De hecho, sobre el átomo se siguió trabajando. Que como les comento, que se han ganado hasta premios Nobel, ¿no? Hace muchos años. Y bueno, este estudio obviamente fue generando modelos atómicos,
¿vale? Y muchos de ellos lo explicaban en su momento como ver una fuerza, como por ejemplo ver el sol y los planetas, ¿no? Por ejemplo, Dalton solo decía que era una esfera completa de energía. Thomson es el que se conoce como una galletita, o sea que era también una esfera y que dentro de ellos se encontraban cargas positivas y negativas, lo que conocemos como protones y como electrones, ¿sí? Y bueno, Rutherford ya es el que implementó como tal un centro, un núcleo y orbitales, ¿no? Como lo que veíamos en Jimmy Neutron, ¿no? Esos orbitales en los cuales se encontraban los electrones. Después Bohr, un poquito más como un sistema solar. En miniatura, en la parte central del núcleo, como conocemos el Sol y alrededor de los planetas, en el núcleo estaba protones, neutrones, en los orbitales, pues los electrones. Ok, Sommerfeld y Zeeman y Heisenberg y Schrödinger, pues sobre esto también siguieron trabajando, generando modelos más actuales, ¿ok? Y de hecho, pues vamos a ver el modelo atómico actual, que es el que nos interesa para trabajar el día de hoy. Ok, solamente fue una parte resumida de lo que es el estudio de todos los modelos atómicos que se han implementado hasta el modelo actual. Ok, ya hasta me están invitando a comer cabrito. Ya me está dando hambre, chicos. Claro que sí, ahí me mandaron un mensajito, por favor. Pero bueno. La fecha de Rutherford me dicen que sí está bien. La reviso Alejandro. Si conoces otra fecha, coméntala. La reviso y lo checamos, ¿vale? Si es incorrecta, te respondo en comentarios más adelante, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando. Bueno, esto ya es como que hablar a detalle de cada uno de ellos, pero vamos a pasar a lo que nos interesa, ¿va? Que es a la parte del modelo atómico actual, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, en el modelo atómico actual, referente a esto, nos pueden hacer una pregunta como esta. El núcleo se encuentra en el núcleo se encuentra, perdón, y nos dice, inciso A, protones y neutrones, B, electrones, inciso C, protones y electrones, inciso D, los neutrones, ¿ok? Y para esto tenemos el modelo atómico actual, que el modelo atómico actual con el que se trabaja dentro de química es ¿ok? Si se dan cuenta, en el núcleo tenemos una parte azul, como unos globos, y una parte roja, como otros globitos, ¿ok? Y bueno, estas partes es el núcleo, y en el núcleo se encuentran los neutrones y los protones. Y en la parte de la corteza, que es los orbitales, y ven las esferas pequeñas moradas, son los electrones. En el núcleo solamente se van a encontrar los neutrones y los protones, ¿ok? Entonces, ahorita lo pongo, de hecho lo tengo si no se ve bien la imagen, lo tengo en un mapa, ahorita se los pongo. Solamente era para contestar esta pregunta. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, ¿ok? Los protones y los neutrones, entonces la respuesta correcta es el inciso A. El inciso B es los electrones están en la corteza. El inciso C es parte correcto porque los protones sí están en el núcleo, pero los electrones no están en la corteza. Y en el inciso D sí están en el núcleo, pero aún así, aparte de los neutrones, faltan los protones. La respuesta correcta es el inciso A, ¿va? Ok, ya vi que muchos contestaron esta parte, entonces vamos a lo que querían ver. La parte de esto. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande, chicos. Déjenme ver si lo pueden ver mejor así. Ok, entonces como les decía, en la parte del... Ay, lo voy a bajar un poco. Ok, listo. En la parte del átomo se descompone en lo que es el núcleo y la corteza. Dentro del núcleo vamos a ver la parte de los protones y los neutrones. Los protones siempre van a tener carga positiva. Los neutrones no tienen carga, es una carga neutra. Protones se representa con una P y un más en superíndice. En los neutrones como una N y en superíndice un 0 o como lo vemos como un grado. O sea que nos dice que no tiene carga nula. Y los electrones están en la corteza, son los que van a tener interacciones con otros elementos y van a formar los compuestos. Ok, y estos electrones se representan con una E minúscula y un superíndice con un signo negativo. Ok, lo vemos ahorita a continuación también, no se preocupen.
Se los voy a hacer un poco más grande para que puedan ver esta parte. Solo un poquito aquí. Ok, protones, como decía, P+, carga positiva. Neutrones, N0, no tienen carga. Y la parte de... Ay, se me perdió el mouse, permítanme. Y la parte de los electrones es una E-, ok, y es una carga negativa, ¿vale? Y bueno, sobre esto podremos trabajar, ok, con lo que se conoce como número atómico, masa atómica y número másico o número de masa, ok. Ok, por ejemplo, el número atómico se representa con la letra S y con esto identificamos al átomo. Esto del número atómico y masa atómica y número másico lo podemos encontrar en la tabla periódica y sobre ellos podemos trabajar, ¿ok? Por ejemplo, voy a bajar rápido, pero para que veamos lo que nos interesa, no porque no quieras que anoten. Por ejemplo, este. Ok, con los primeros datos que podemos obtener de la tabla periódica es poder encontrar el número másico y el número atómico. Y sobre ellos podemos encontrar a lo que es la parte de protones, electrones y neutrones de un elemento. ¿Ok? A partir del número másico que nos lo da la tabla periódica y del número atómico podemos encontrar protones, neutrones y electrones de cada elemento. ¿Ok? Se los pongo así y no el anterior porque pues está más resumido. El número másico normalmente o mayormente siempre en la tabla periódica te va a venir un elemento así en grande explicándote cómo se compone esa parte de sus identificaciones. Por ejemplo, el número másico mayormente siempre está en la parte superior, el número atómico en la parte inferior. ¿Ok? Y bueno, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, para saber el número de protones más el número de neutrones es con el número másico, con el peso atómico. Ok, entonces cuando nos den el número másico en la tabla periódica o lo encuentren en la tabla periódica, ese número, ese peso atómico va a ser la cantidad de sumar los protones y los neutrones. Ahora bien, todos estos elementos en la tabla periódica están en la parte neutra, entonces tanto va a tener la misma cantidad de protones como la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto? El número atómico te va a decir tanto la cantidad de electrones y de protones, ¿ok? Número atómico nos va a dar la cantidad de electrones y de protones, ¿ok? El número atómico, que es Z, nos dice la cantidad de protones y de neutrones, ¿ok? Protones y electrones, perdón. Y para saber protones y neutrones, recuerden que el peso atómico les da la suma de estos, ¿va? Si quieren anoten esta parte, lo voy a subir un poquito. Ahorita vemos el ejemplo, lo analizamos, pero esta me importa para que ustedes lo tengan ahí anotado. Lo voy a hacer más grande. Solo denme un momento. Ok, entonces como les comentaba, para saber el número de protones más el número de neutrones, eso nos los da el peso atómico. Te va a dar tanto la suma de protones y neutrones. El número atómico, que nos lo da la tabla periódica, ese te va a decir tanto la cantidad de protones y de electrones. El número atómico va a ser para electrones y protones. Ese te va a dar la cantidad de cada elemento de protones y electrones. ¿Ok? Por ejemplo, ya voy a bajar. Permítanme. Sí, voy a hacer más grande esta parte. Y que la puedan apreciar. Ok, aquí está. Por ejemplo, empezamos con el sodio. El sodio es Na. El sodio tiene una masa o un peso atómico o un número másico. O sea, de esas tres formas se puede decir. De 22.9. Ok, para comodidad y poder resolver esto, se redondea. Recordando que si es mayor a 0.5, sube. Ok, me dicen que hay problemas con el internet. Acérquense al modem, reinicien el modem o algo. La señal está bien. Hasta ahora no nos ha dado algún problema aquí en la transmisión. ¿Vale? Chéquenlo, por favor. Ok, entonces, por ejemplo, empezamos con el sodio. El sodio tiene un número másico de 22.9 o un peso atómico. Si es mayor a 5, se redondea, es correcto, a 0.5. Entonces, el número másico sería 23. Recordando que la parte del número másico nos dice la cantidad de protones más los neutrones, ¿ok? Lo que está en el núcleo. Y bueno, también el sodio tiene un número atómico de 11, ¿ok? Y esto quiere decir
que tiene 11, el número atómico nos dice electrones y protones. Que entonces el sodio tiene 11 electrones y 11 protones. Y como sabemos que para la parte másica es la suma de protones más neutrones y ya sabemos que tiene 11 protones, pues para que nos dé 23 le tendríamos que sumar 12. 12 y 11 nos daría 23. Entonces nos dice como 12.7 se redondea a 13. ¿Es correcto? Sí. Sí se redondea. Entonces, como 11 más 12 es 23, ya tenemos el número másico. Esto quiere decir que el sodio tiene 11 protones, 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Es lo que podemos encontrar con la tabla periódica. Lo primero con lo que podemos... El 11, ¿de dónde salió? En la tabla periódica te va a dar tanto el número másico como el número atómico. Eso te lo va a dar la tabla periódica, de todos los elementos. Y con esos vas a trabajar. El número atómico te va a decir la cantidad de electrones y de protones. Esto quiere decir que como el sodio tiene un número atómico de 11, tiene 11 protones y 11 electrones. De ahí sacamos el 11. Ahora bien, el sodio tiene un peso atómico o un número másico de 22.9. Se redondea a 23. Entonces, como sabemos que la suma de protones y de neutrones nos da el número másico, ya tenemos 11. ¿Cuánto nos falta para 23? 12. Y es así como sacamos la cantidad de neutrones. ¿Ok? Ma es el número másico y ese también se encuentra en la tabla periódica. De hecho, vamos a hacer uno. ¿Ok? Si ahorita todavía como que no queda, tomen una captura a esto. Vamos a resolver uno, ¿vale? Antes de que nos vayamos. Ya menos nos vamos. Entonces me interesa que veamos uno. Por ejemplo, vamos a ver el hierro. ¿Ok? Ok. Recordando que A es el número másico o la masa atómica y Z es el número atómico, ¿ok? Va, listo. Aquí, esta es una captura de una tabla periódica y 26 es el número atómico y la masa atómica es de 55.8, ¿ok? Eso nos lo da la tabla periódica. Y sobre esto podemos trabajar para llenar esta tablita que está en la parte superior, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el símbolo del hierro? Pues ahí está, Fe. ¿Cuál es Z? Z es el número atómico. El número atómico es 26. Ahí está. Y la masa atómica es de 55.8. Recordando que vamos a redondear. Sería 56. Ahora, Z, que es el número atómico, nos va a decir la cantidad de protones y de electrones. Que va a ser la misma. Que va a ser 26. Y electrones también 26. ¿Ok? Lo único que nos falta, si se dan cuenta, ya la llenamos súper fácil. Ya vimos la cantidad de protones y de electrones porque el número atómico nos dice la cantidad de protones y de electrones. Ahora bien, recordemos que la suma de protones y de neutrones nos va a dar la masa, que es 56. Entonces, si ya tenemos ahí 26, ¿cuánto nos faltaría para 56? Pues si no me equivoco, y ya lo comentaron ahí, 30. ¿Ok? 30 más 26, 56. Y es así como podemos sacar la parte de cuántos protones, neutrones y electrones tiene un elemento con el uso de la tabla periódica. Entonces, como lo ven aquí en una imagen, ya les puse más o menos como viene en la tabla periódica. Obviamente más pequeño porque trae todos los elementos, ¿sí? Entonces, así es como encontramos. Bueno, chicos, ya les robé unos minutos de su tiempo, una disculpa. Voy a pasar a decir la palabra clave del día de hoy. La palabra clave del día de hoy es suculenta, ¿ok? Repito, la palabra clave del día de hoy, suculenta, ¿va? Suculenta es la palabra clave, ¿listo? Ok, paso a despedirme de ustedes, chicos. Bueno, listo, chicos. Bueno, ya terminamos el día de hoy. Espero les haya servido mucho la clase para repasar. Y bueno, recuerden que van a tener la actividad que les mandan después. Y la palabra clave del día de hoy es suculenta, la vuelvo a decir. Y bueno, soy el profesor Daniel López, les deseo muy buenas noches y bueno, descansen chicos y nos estamos viendo. Ok, mucho éxito en su examen para lo que está en próxima evaluación y bueno, los veo chicos el día jueves. El día jueves vamos a ver temas referentes a biología, ok, entonces no se la pierdan por favor. Nos vemos chicos, buenas noches y descansen.